Iniciamos esta semana conversando sobre sensores de posición. Cuando hablamos de sensores de posición, hablamos de sensores que nos revelan un punto específico en el espacio, ya sea en un plano 2D, en un plano 3D, o bien podemos hablar de posición desde el punto de vista rotacional, es decir, ángulos en un sistema o en un eje. En esta lección veremos específicamente un ejemplo de sensores de rotación y hablaremos del Rotary Incremental Encoder, que es el sensor incremental decodificador. En términos generales, estos sensores se les conocen como encoders, ¿verdad? En términos muy generales, pero también se les llama tacómetros o codificadores de posición, ¿verdad? Se utilizan en sistemas rotacionales, es decir, cosas que giran, ¿verdad? Hay detrás de ellos distintos tipos, como lo son mecánicos, ópticos, magnéticos. El sensor rotativo encoder traduce el movimiento rotacional, es decir, el giro de un eje, en una serie de pulsos. De esta manera, pudiendo revelar de alguna manera la posición del eje respecto a los 360 grados. Pero también nos sirve para poder determinar la velocidad, ¿verdad? O el número de vueltas que se ha dado en un sistema rotacional. El principio de funcionamiento depende un poco del tipo de encoder, si es mecánico, óptico o magnético, pero generalmente detrás de todo es el mismo. En el caso de un sensor encoder que funcione bajo el principio óptico, lo que tenemos es un emisor, una fuente de luz, eh, que proyecta un haz a lo largo de un disco y tenemos un receptor. El disco se encuentra ranurado, lo que permite cada vez que pasa o no pasa el haz de luz generar un tren de pulsos. Entonces, con la rotación del eje, lo que obtendríamos en el receptor es una señal similar a esta. Una señal, podríamos decir digital, ya que se compondría solamente de dos valores. O está pasando o no está pasando la luz. El encoder incremental nos da normalmente dos formas de ondas cuadradas. Como ustedes pueden ver, el disco acá tiene diferentes ranuras. Tenemos la señal A y tenemos la señal B, que se encuentra ligeramente desfasada, 90 grados de la señal A. Esto se le conoce como canal A y como canal B. Con la lectura de un solo canal se dispone de la información correspondiente a la velocidad de rotación. Como pueden ver acá, si yo solamente leo el canal A, yo podría con esta señal saber cuánto está rotando. Pero si utilizo la señal B, también puedo determinar el sentido de rotación del eje, si va para la derecha o si va para la izquierda. Y también existe, o en algunos encoders se dispone de lo que se llama el canal Z o canal cero, que nos dice la posición absoluta del eje, es decir, cuando pasamos exactamente por un punto dado. Así nos damos cuenta si ya dimos una vuelta completa. Entonces, canal A nos puede dar información sobre la velocidad. Utilizando el canal B junto con el canal A podemos determinar el sentido de rotación, y con el canal Z podemos saber si ya se dio un giro completo al eje. En esta animación podemos ver qué tal funciona el canal A y el canal B juntos. Entonces, nótense que cuando gira hacia la izquierda, eh, el desfase de A y B se hace evidente, y si gira a la derecha, el desfase de A y B también es evidente, pero vemos que B está desfasado hacia la derecha. ¿Cómo podemos utilizar eso para determinar el sentido de giro? Nótese que cuando la señal A cambia de estado, ¿verdad? Y A
y B es diferente de A, significa que está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Vean que tenemos aquí un cambio de estado, ¿verdad? Tenemos aquí un 0 en la señal A y un 1 en la señal B, y eso significa que está girando en sentido de la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos otro cambio de estado. A está pasando de 0 a 1, y vean que A termina en 1 y B termina en 0, 1 diferente de 0, entonces se nos cumple también de que está girando a la derecha. Ahora, veamos el caso en el que A cambia de estado, ¿verdad? Y si B es igual que A, significa que gira en sentido contra las manecillas antihorario. Entonces, vemos aquí la señal de A, hay un cambio, ¿verdad? Después del cambio, A está en 0 y B está en 0. 0 y 0 son iguales. Llegamos acá y vemos otro cambio en A, pasa de 0 a 1, A queda en 1 y vemos que B está en 1 también. Entonces, cuando tenemos esa condición, significa que el eje está girando en sentido antihorario. Cuando hablamos de encoders, hablamos de grados eléctricos, que es una unidad para medir la precisión del encoder, ¿verdad? 360 grados eléctricos corresponden a una rotación mecánica del eje, o un ciclo o un impulso completo de la señal de salida. Entonces, 360 grados eléctricos equivalen a los 360 grados mecánicos entre la cantidad de impulsos que nos da el encoder en un giro del eje. Para nuestro taller de esta semana utilizaremos el Rotary Incremental Encoder que se encuentra en su kit de curso. Aquí podemos ver las hojas de datos del sensor, que siempre vamos a encontrar acá pues los rangos de temperatura de operación, los rangos de almacenamiento del sensor, el torque máximo, digamos, que hay que aplicar el sensor para moverlo, la cantidad de dientes que tiene, ¿verdad? Los pasos en ángulos de cada uno de los dientes, las certificaciones que componen el sensor, los voltajes, por ejemplo, de aislamiento que componen el sensor, y por ejemplo aquí está la resolución, son 12 pulsos entre 360 grados. ¿Okay? Eso es lo que haríamos los grados eléctricos del sensor. Y aquí podemos ver el pin out del sensor. Tenemos el pin de tierra y VCC, que es la alimentación del sensor propiamente, que puede ir de 3.3 a 5 voltios. En este sensor contamos también aquí en el eje, con un switch que se puede presionar en el eje, ese es el SW, ¿verdad? Que es activo en bajo. Tenemos el pin clock, que es lo que llamamos el canal A, ¿verdad? Que nos indica la cantidad de rotación y podemos utilizarlo para poder ver la velocidad. Y el pin de T, que sería el canal B, ¿verdad? Que es el canal A desfasado 90 grados. Entonces, clock, canal A, y DT, canal B. El circuito de pruebas es bastante sencillo, podemos utilizar la alimentación del Arduino y vamos a utilizar para el canal A el puerto de entrada número 2, y para el canal B utilizaremos el puerto 3, y para detectar el botón o el pulso de switch utilizaremos el puerto número 4.